Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Tocayo, vamos a seguir con Galeano y vamos a intercalar con algunas cosas que ya nos están ocurriendo en este mundial en vivo. Así es. En estos acontecimientos. ¿Cuándo empezó? El 11, ¿verdad? ¿Qué día empezó? El miércoles. Jueves. El miércoles. 11. Bueno, ya Jueves no. 11. Llevamos como una semana, pero han pasado, es como si hubiera pasado ya un mes, Tocayo. Muchas Me cosas. acuerdo porque le dijeron al pueblo de Durango que si ganaba México no habría trabajo el viernes 12. Ah, sí. Entonces estaba condenado el equipo mexicano A ganar, tenía que ganar. Que los duranguenses pudiéramos disfrutar otro día de asueto Sí, laboral claro. y escolar. Bien. ¿Qué otras frases tienes por ahí? Sí, frases de Eduardo Galeano, que un escritor uruguayo, periodista también muy destacado, ya falleció. Y él tenía mucha pasión, porque decía que era un fenómeno humano, muy humano el fútbol. Sí lo es. Muy que se enraiza mucho en las emociones y el sentimiento nacional. Y bueno, habla sobre el árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Claro. Es el tirano abominable que ejerce su dictadura sin oposición posible. Y el verdugo ampuloso que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Sí, muy contundente. Fíjate que tiene razón, pero aquí habría que hacer un señalamiento que se está haciendo en el Mundial Contemporáneo. Ha tenido muchos errores o muchas asegúnes, vamos a decirlo así, para que se oiga menos tosco. Muchos asegúnes este Mundial. Y uno de los que se le atribuye es que los árbitros, con todo lo dicho, han sido arbitrarios. No marcaron una falta muy fuerte de, ¿cómo se llama el argentino muy famoso? Messi. Más bien la marcaron para regalarle un penalti. Sí, y luego hizo también un foul muy fuerte que implicaba una tarjeta amarilla o roja incluso. En el primer partido, sí, cierto. Se lo disculparon. Es decir, los árbitros se han vuelto, no todos, pero algunos goles han sido anulados, algunos penaltis han sido concedidos. Senegal pudo haberse marcado un penalti que hubiera significado un empate con Noruega, ¿no? Que jugó muy bien Noruega, fue un muy buen partido Noruega contra Senegal. Sí. Y pudo haber ganado también por un gol que luego le anularon a Irán, ¿no? Así que bueno, está muy ad hoc esa... Y eso que existe el VAR, es eso que inventaron ya para evitar las arbitrariedades del árbitro. Inventaron el VAR, pero a veces el VAR como que... ¿Se fue al VAR? Sí, puede ser. Y lo otro es que se genera la sospecha porque hay una tendencia a favorecer a ciertos equipos. Que son más taquilleros, ¿no? Más taquilleros seguramente, ¿verdad? Que van a meter más dinero. Entonces, esperemos que los árbitros se pongan las pilas y que sean imparciales y ejerzan la justicia deportiva. Por ejemplo, un Senegal que se ha portado muy bien, pero no es tan taquillero como una Alemania, un Portugal, la misma Argentina. O la misma Noruega, ¿no? Que trae a Holland, que es famoso por las ligas. Entonces ahí hay europeas. mano negra, sin duda. Luego, habla Eduardo Galeano sobre el director técnico. A ver. En el fútbol tradicional, el técnico era un consejero. Hoy es un gerente de producción. Su misión es evitar el fracaso, porque el fracaso cotiza a la baja. Tal cual. Los equipos no solamente ganan en el estadio, sino ganan también en prestigio, en rentabilidad de lo que estábamos hablando, y de prestigio de que incluso son intocables en un sentido. Y mucho se debe al director técnico. Y en el caso del fútbol mexicano destaca algo, fíjate que hay en otros países hay futbolistas tan destacados que los mayores salarios se los llevan los futbolistas. En el caso del fútbol mexicano hay una tendencia a pagarle más al director técnico. Y hay directores técnicos que a veces sacrifican mucho el deporte mismo, o el espectáculo, o
el fútbol bonito, pues por un fútbol muy práctico, ¿no? Eficiente, según esto. Y bueno, también lo hemos visto en el Mundial, que algunos equipos tal vez porque sean vulnerables, pues ha sido muy importante el factor portero y defensas, y pues se defienden con todo, ¿no? Esto que dices es muy importante. Parte de este Mundial, si alguien ha sido destacado, son las defensas y los porteros, ¿eh? Son los protagonistas de este Mundial. Quiere decir que ha cambiado una dinámica. Antes los delanteros o los goleadores eran los clave. Pero ahora resulta que es en la retaguardia donde está lo más interesante. Así se está viendo. Sí, está viendo, y también habría que agradecer que algunas de las figuras importantes, ¿no?, y destacadas, Messi, Ronaldo, etcétera, el francés y otros han metido goles, ¿no? Entonces también, bueno, pues a los seguidores de estos jugadores destacados, pues han dado de qué hablar, y eso también dan buenos frutos atractivo, hasta ahora, sí. A pesar de que efectivamente, como tú dices, ha destacado el hecho de que muchos equipos que parecen débiles han logrado a veces, Empatar. salvo algunas goleadas, han logrado a veces sacar los empates. Entre ellos el famoso Cabo Verde, ¿no?, que es toda una historia, que lo primero que uno hizo fue a buscar Cabo Verde, que realmente Cabo Verde no está en Cabo Verde, sino que son unas islas que están enfrente de Cabo Verde, ¿no? Sí, caray, es un archipiélago en realidad, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y uno no se puede imaginar que ese equipo pues esté generando competencia, por lo menos en empates. Bien, seguimos con Eduardo Galeano en esta sección de ponerle un poquito de literatura y de reflexión al fútbol, en este caso con un escritor uruguayo muy famoso, Eduardo Galeano. Dice: el paso del tiempo y la pasión. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. Pues sí, llega un momento en donde el juego, que era pura diversión, se está convirtiendo en algo muy técnico y deja de ser divertido. Bueno, no pierde del todo su diversión, pero se vuelve absolutamente competitivo en el mejor sentido de la palabra, y pierde su golosina visual, su alegría, yo no sé, mira, voy a contar algo muy chilango de alguna manera. Yo viví en un lugar donde había mucho juego de fútbol, y nuestras porterías eran las coladeras del desagüe urbano. Y nuestras porterías eran chiquitas y hacíamos competencias muy interesantes. Y el chiste era jugar. Es lo que está diciendo. Claro. Se ha perdido el gusto por jugar. Por sí mismo, ¿verdad? Y ahora lo que importa es ganar, triunfar y hacerse millonario y sonreír a la cámara y posar. Así es. Sí, hay mucho de eso, y además el llamado juego bonito, ¿no? También que algunos de los jugadores más famosos de la historia pues tenían esa gracia de la gambeta, por ejemplo, se ha reivindicado últimamente los clásicos, bueno, ya son Pelé y Maradona, y bueno, los actuales Ronaldo y Messi, pero fíjate que se ha rescatado mucho que no era un goleador en sí mismo, pero el juego bonito de Ronaldinho se ha reivindicado últimamente mucho, porque se veía que el cuate le divertía hacerlo y realmente hacía figuras pues muy interesantes. Luego dice Galeano, que pues además era un prosista y un poeta, decía: ¿cómo entra la luz del sol en una pelota de fútbol? El sol se refleja en ella, y cuando la pelota vuela, el sol vuela con ella. Bueno, no sé qué habrá fumado Galeano en ese momento. ¿Qué habrá visto? Bueno, la verdad es que si tú te deleitas viendo el juego, o sea, si hay una diferencia verlo en televisión que verlo en vivo. Lo que está hablando él es que lo está viendo en vivo, en una tarde quizás, que algunos de nosotros hemos podido disfrutar algunos juegos en vivo. Y si hay algo distinto, Tocayo, yo sí percibo de que Galeano pudo haber visto el sol atravesando el balón de fútbol y lo vio luminoso, como un ángel que atravesaba la cancha después de una patada que le dio el portero por todos los aires.
A eso hace referencia de alguna manera. Esa es la poesía. Un balonazo que le pega al sol, digamos, ¿no? Y el sol dice, órale, abusado, no me echen la bola por acá. Claro. Algo así va. Aquí el comentarista que habla sobre Galeano dice, Galeano lograba desnudar las contradicciones del fútbol moderno. Criticaba con dureza la frialdad mercantil de las grandes corporaciones deportivas, pero mantenía intacta su capacidad de asombro y ternura ante un caño, una chilena o el grito sagrado de un gol en una cancha llanera. Claro. Es que ver el juego y ver los rostros sudorosos, los cuerpos cansados por el juego, es una cosa. Otra cosa es verlo a través de una pantalla, ciertamente. Y ver también que muchos equipos, sobre todo que vienen tal vez no de la élite, ¿verdad? Que vienen con muchos esfuerzos, entre ellos Irán, pero también muchos países africanos, asiáticos, que los jugadores echan todos los kilos, ¿no? Y corren hasta que realmente con mucha pasión y con mucha enjundia. Creo que esa pasión es la que se refleja mucho. Dice, por eso Galeano entendía el fútbol no como un simple negocio o un deporte más, sino como una de las expresiones culturales y humanas más puras del mundo. Y bueno, pues con estas frases de Eduardo Galeano y este mundial que estamos disfrutando, Tocayo, y que tú como muy bien comentabas, en México se está viviendo con una pasión muy interesante y nosotros mismos estamos creyendo que México puede seguir adelante, que pues ha tenido pues un desempeño digno y ha logrado pues, los resultados y parece ser que va a seguir haciéndolo hasta que no nos topemos posiblemente con Cabo Verde, a ver cómo a ver si nos elimina, ¿verdad? Alguna vez la selección mexicana perdió un partido con las Islas Fiji. No puede ser. Unas islas que están pegadas a Japón y 1-0, hasta eso no fue. Oye, quizás voy a hacer una tontería. Necesitamos la magia de Merlín y no hacernos pato. Muy buena tú. O dicho de otra forma, el pato Merlín, ha dicho en el sentido inverso. Claro, esperemos que nos vaya bien. Sí. Hacemos un corte y seguimos aquí en Armando Diálogos. No te vayas. La conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.